El coronel Alberto, un hombre en la cúspide de sus 50 años, era una figura imponente. Su estatura y la anchura de sus hombros lo hacían parecer tallado en piedra, una estatua viviente de la disciplina y el rigor militar. Su rostro, surcado por cicatrices que contaban historias mudas de batallas lejanas y peligros superados, era un mapa de su pasado. Cada línea de expresión, cada pequeña imperfección en su piel curtida era un testimonio de valentía, de decisiones tomadas bajo fuego, de sacrificios y de una vida vivida en el filo de la navaja. Su postura era firme, erguida, la de alguien que nunca se doblega ante la adversidad, un reflejo de una voluntad inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza, sus ojos profundos y penetrantes albergaban memorias encubiertas, secretos que solo él conocía y que, a veces, se asomaban a la superficie como sombras en la periferia de su visión. A su lado, un pastor alemán majestuoso llamado Rex caminaba con una elegancia silenciosa. El perro era una extensión de la voluntad del coronel, sus movimientos sincronizados, su atención dividida entre la cadencia de los pasos de Alberto y el escaneo constante del entorno. Los oídos de Rex estaban erguidos, captando cada susurro del viento, cada crujido de hojas secas, cada aroma que se desprendía de la tierra y del aire. Sus ojos inteligentes, de un ámbar intenso, reflejaban una lealtad absoluta y una vigilancia inquebrantable, una preparación constante para cualquier amenaza o descubrimiento. El destino de su caminata era un lugar abandonado, una antigua instalación militar que el tiempo y el olvido habían reclamado. No era un viaje por nostalgia, ni por un capricho ocioso. Alberto estaba allí, impulsado por una curiosidad que había fermentado durante años, una sed insaciable por la verdad de un evento cuyo eco aún resonaba en los pasillos de su memoria, pero cuya realidad permanecía envuelta en un manto de misterio y silencio oficial. Un incidente, un día fatídico, que había dejado más preguntas que respuestas, y que, para el coronel, representaba una deuda no saldada con la historia y con los que habían estado allí. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban. Una brisa que parecía susurrar secretos antiguos. La silueta del complejo se alzó ante ellos, una colección de edificios grises y corroídos por la intemperie, tragados por la vegetación crecida. Al entrar en el recinto, Alberto no escuchó el sonido de la puerta cediendo, pues no había puerta, solo un marco vacío, como una boca desdentada. La penumbra engullía el interior, pero la luz filtrada que se colaba por las ventanas rotas y los huecos en el techo
creaba haces etéreos en los que motas de polvo danzaban en una coreografía silenciosa y eterna. La escena era fantasmal, una danza macabra de partículas suspendidas que parecían evocar las almas de quienes una vez transitaron por esos pasillos. El ambiente era denso, impregnado de un olor rancio a humedad, óxido y abandono. Un aroma que penetraba los pulmones y la memoria. La temperatura gélida se aferraba a la piel, provocando un escalofrío que no era solo físico, sino que evocaba una sensación de desolación y un misterio latente. A cada paso que daban, el crujido de los escombros bajo las botas de Alberto y las patas de Rex rompía el silencio opresivo. El suelo estaba sembrado de objetos quebrados y viejos, restos de equipo militar obsoleto, fragmentos de lo que alguna vez fueron escritorios, sillas volcadas, papeles desparramados y cubiertos por capas de polvo. Era un museo de lo olvidado, un santuario de lo que nunca debería haber sido revelado. Alberto caminaba despacio, sus sentidos agudizados, sus ojos explorando cada rincón oscuro, cada sombra proyectada. Rex, por su parte, avanzaba con la nariz pegada al suelo, olfateando cada grieta, cada objeto, su cuerpo tenso y preparado. Sus orejas giraban como radares, escudriñando los sonidos apenas perceptibles que el viento colaba por las aberturas. El coronel sentía cómo el pasado de este lugar se entrelazaba con el suyo propio, las cicatrices de la instalación reflejando las heridas de su alma, esas memorias encubiertas que había logrado mantener a raya durante tanto tiempo, ahora amenazaban con resurgir, agitadas por el aire viciado de este lugar olvidado. De repente, Rex emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. Su cuerpo se detuvo en seco, las patas tensas, los ojos fijos en un punto más allá. Alberto detuvo su marcha, su mano derecha instintivamente buscando un arma que ya no portaba habitualmente, un reflejo condicionado de años de servicio. Sus ojos siguieron la dirección de la mirada de Rex. En el fondo de un pasillo apenas iluminado, entre la penumbra y el polvo, había algo extraño, una puerta de metal pesado, oxidada, que debería haber estado sellada, herméticamente cerrada o incluso soldada. Sin embargo, estaba entreabierta, una rendija oscura que rompía la monotonía de las paredes derrumbadas. Un escalofrío más intenso que el frío ambiental recorrió la espina dorsal de Alberto. El silencio se hizo aún más profundo, pesado, casi asfixiante. Mientras observaba la puerta, una sombra apenas distinguible se movió de forma sutil en la oscuridad más allá de la abertura, un desplazamiento casi imperceptible, pero
lo suficientemente definido como para no ser una ilusión óptica. No era el viento, no era un animal, era algo o alguien. Rex intensificó su gruñido, ahora más audible, una advertencia gutural que vibraba en el aire. La curiosidad de Alberto, esa misma fuerza que lo había traído hasta allí, creció de manera exponencial, mezclada con una punzada de aprensión y una determinación férrea. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y al peligro, se clavaron en el negro vacío detrás de la puerta. ¿Qué está escondido allá adentro? Alberto no dudó. La puerta entreabierta era una afrenta al misterio, una invitación que no podía ignorar. Su mano, aunque vacía, se movió como si empuñara el arma fantasmal que su memoria le dictaba. El gruñido de Rex, ahora una advertencia constante, lo anclaba a la realidad presente. Los ojos del coronel, endurecidos por años de confrontaciones, no se apartaron de la oscuridad. ¿Quién había dejado esa puerta así? ¿Y qué había sido esa sombra? Con paso medido, la bota de Alberto rompiendo apenas el silencio al pisar los escombros, avanzó hacia la abertura. Rex se mantenía a su lado, pegado a su pierna, su cuerpo una cuerda tensa de anticipación. El aire que emanaba de la rendija era más frío, más viciado, cargado con un peso aún mayor de años y secretos. Al acercarse, pudo ver la superficie corroída del metal, las bisagras oxidadas que sorprendentemente habían cedido. Pujó la puerta con la punta de su bota. El chirrido metálico fue agudo y prolongado, un lamento que pareció extenderse por todo el complejo. La puerta se abrió un poco más, revelando un espacio sombrío. La penumbra era aún más densa aquí, casi tangible. Las paredes, en lugar de la gris desolación del exterior, estaban cubiertas por una maraña de grafitis descoloridos y marcas ilegibles que el tiempo había sembrado sin piedad. Nombres borrosos, fechas antiguas, símbolos extraños, todo ello testimonio de vidas pasadas, de presencias que habían marcado su paso por aquel lugar olvidado. Mientras Alberto escudriñaba las paredes, sus ojos acostumbrándose a la semioscuridad, Rex dio un paso hacia adelante, su nariz moviéndose frenéticamente, succionando el aire con una urgencia renovada. Un suave resoplido escapó del perro. Alberto siguió la dirección de su mirada. En el suelo, semioculta bajo una capa de polvo y pequeños trozos de concreto, yacía una fotografía antigua, el papel amarillento y las esquinas dobladas. Con un movimiento cauteloso, Alberto la recogió, la limpió suavemente con el pulgar. En ella, un grupo de jóvenes soldados, sonrientes y con uniformes impecables, posaban con camaradería.
Eran rostros que conocía, que había compartido risas y miedos en tiempos lejanos. Marco, Elena, Ricardo, susurró, los nombres emergiendo de los rincones olvidados de su mente. La imagen se convirtió en un eco de viejas amistades, de promesas de un futuro que nunca llegó a ser. Una punzada de nostalgia se mezcló con el misterio del lugar, avivando la llama de su curiosidad y una angustia apenas contenida. ¿Qué les había pasado a esos jóvenes, a esos amigos? ¿Y por qué esa foto estaba aquí, en este santuario del olvidado? Rex, ajeno a la melancolía de su amo, continuaba olfateando, moviéndose hacia un rincón oscuro de la habitación. Allí, casi fundida con la pared por el óxido y la suciedad, había una caja metálica pequeña y profundamente oxidada. Parecía haber estado allí desde siempre, un objeto olvidado en un lugar olvidado. La visión de la caja intensificó el presentimiento que Alberto sentía. Había algo más. El aire se sentía pesado, como si el propio lugar retuviera la respiración. ¿Qué más hay escondido aquí?, se preguntó, la voz apenas un murmullo. En ese instante, un sonido inconfundible y tenue se filtró desde la distancia. Un eco que parecía venir de las profundidades del complejo. Era el sonido de risas, risas juveniles, ligeras, casi fantasmales. Un escalofrío recorrió la espalda de Albert, no de frío, sino de una profunda resonancia. Aquel sonido, tan ajeno a la desolación del presente, lo transportó de golpe a su propia juventud, a juramentos hechos bajo la luna, a la camaradería inquebrantable de aquellos que compartían el mismo destino. Promesas, pensó, su mente volviendo a las caras de la fotografía. Promesas que el tiempo había corroído, que el silencio había ahogado. Alberto miró a su alrededor, a la penumbra, a las paredes mudas que guardaban secretos. La conexión entre aquel lugar maldito y su propio pasado se volvía innegable, tangible. Era como si cada objeto, cada sombra, cada susurro del viento llevara impreso un fragmento de su propia historia. ¿Qué oscuro nexo unía a este lugar con sus recuerdos encubiertos, con las promesas rotas y los amigos perdidos? La verdad, pensó, estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El sonido de las risas se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un silencio aún más denso. Alberto, con la foto aún en la mano, miró la caja oxidada a los pies de Rex. El perro gruñó de nuevo, no con agresividad, sino con una urgencia que el coronel reconoció. Rex dio un par de pasos hacia la oscuridad del pasillo. Luego se volvió, sus ojos ámbar fijos en su amo. «Tienes razón, muchacho»,
susurró Alberto, guardando la fotografía con cuidado en un bolsillo interior de su chaqueta. Hay más aquí de lo que imaginamos. La caja metálica, un enigma en sí misma, quedaría para después. Lo que Rex olfateaba con tanta insistencia era la verdadera prioridad. Siguiendo a Rex, que avanzaba con cautela pero con una determinación palpable, Alberto se adentró en el pasillo, cuyo final se perdía en una penumbra casi absoluta. La luz tenue que se filtraba a través de las rendijas del techo y las ventanas rotas luchaba por penetrar allí. El aire se volvió aún más denso, cargado con el inconfundible olor a moho antiguo y papel descompuesto. Era un aroma de historia guardada, de tiempo encapsulado. Tras unos 20 metros, Rex se detuvo frente a otra puerta. Esta no era una puerta metálica pesada como la anterior, sino de madera maciza, oscura por la edad y la humedad, y con la pintura astillada. Parecía haber sido la entrada a una oficina. Con un empujón cuidadoso, la puerta cedió con un gemido grave, revelando una pequeña habitación. El olor aquí era abrumador, una mezcla penetrante de moho, papel viejo y polvo se aferraba a la garganta. La oscuridad era casi total, apenas mitigada por un rayo de luz que se colaba por una ventana enrejada y rota. Los ojos de Alberto se adaptaron rápidamente. En el centro de la estancia, un escritorio de madera carcomida yacía cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas, y sobre él, como un faro en la desolación, una carta. El papel amarillento y quebradizo resaltaba contra la madera oscura. Se acercó con paso firme, Rex pegado a su pierna, olfateando el ambiente con inquietud creciente. La carta estaba doblada, pero el sobre aún visible revelaba un nombre: Comandante Ramiro Vargas. Con manos temblorosas pero decididas, Alberto tomó la carta. El papel crujió bajo sus dedos, desdobló con cuidado el documento y comenzó a leer, sus ojos recorriendo las líneas manuscritas con una rapidez febril. A medida que avanzaba, una frialdad se apoderó de él, más intensa que el gélido aire de la instalación. Los detalles emergían como fantasmas: una operación Lázaro, un encubrimiento masivo, decisiones tomadas en la oscuridad que condenaron a un grupo de jóvenes soldados a un destino desconocido, bajo el pretexto de una misión de rutina. La carta detallaba la manipulación de informes, la falsificación de bajas y el silencio impuesto a todos los involucrados. Una furia contenida, fría y ardiente a la vez, se apoderó del coronel. «Malditos», susurró con voz ronca, la palabra apenas audible en el silencio opresivo. Las caras de Marco, Elena, Ricardo, las de la fotografía, inundaron su mente.
Estos otros compañeros que había conocido, que habían confiado en el sistema, que habían muerto sin saber que su sacrificio había sido en vano, oculto por la cobardía y la ambición de unos pocos. La injusticia se clavó en su corazón como un puñal. Rex, que percibiendo la tormenta emocional de su amo, dejó escapar un gruñido bajo y prolongado, sus orejas aplastadas contra la cabeza, su cuerpo tenso, listo para la acción. El perro sentía la ira, el dolor, la traición que emanaban de Albero. En ese instante, una voz rasposa, quebrada por la edad y el miedo, surgió de la penumbra de la esquina más alejada de la oficina. Sabía que alguien vendría tarde o temprano a buscar la verdad. Alberto se sobresaltó, girando bruscamente, la carta aún apretada en su mano. Rex ladró con ferocidad, interponiéndose entre Alberto y la voz. De las sombras emergió una figura encorvada, un anciano con uniforme militar raído y una mirada que había visto demasiado. Era el antiguo jefe de mantenimiento de la instalación, un hombre que Alberto recordaba vagamente de años atrás. ¿Quién es usted? ¿Y qué sabe de esto? La voz de Alberto era una mezcla de asombro y exigencia. Las preguntas brotaban en su mente, urgentes, punzantes. ¿Cuánto tiempo había estado el anciano en la sombra? ¿Qué más sabía sobre Operación Lázaro? Las palabras del anciano, que se identificó como Elías, fueron un torrente de confesiones que se extendieron por horas. Relató los pormenores de aquel día fatídico, los nombres, las motivaciones, el alcance del encubrimiento. Alberto escuchó, absorto, la rabia mezclándose con una profunda tristeza. Cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, Alberto se encontró de pie en el borde de un beiral alto, un parapeto de hormigón que ofrecía una vista desolada del complejo y el horizonte. El viento frío azotaba su rostro, llevando consigo los ecos de las revelaciones de Elías, la carta de Vargas, la fotografía de sus amigos, el gruñido de Rex a su lado. Todo se mezclaba en un torbellino de pensamientos. La injusticia. Elías había confirmado lo que él temía. Sus amigos, los jóvenes de la foto, habían sido víctimas de una traición orquestada, sus vidas borradas por un secreto de Estado. El peso de esa verdad, largamente oculta, se posó sobre sus hombros como una losa. Miró el horizonte donde el sol se desvanecía, llevando consigo la promesa de un nuevo día, pero sin la esperanza de borrar las sombras del pasado. No había vuelta atrás. La deuda no estaba saldada. La verdad había emergido, pero la justicia aún esperaba. El coronel Alberto descendió del parapeto, el peso de la verdad grabando cada uno de sus pasos. El anciano jefe de mantenimiento lo esperaba en la pequeña oficina, su figura encorvada apenas visible en la penumbra.
El sol se había despedido y la oscuridad de la noche empezaba a engullir la instalación, haciendo que los secretos parecieran aún más profundos. ¿Qué es? ¿Y qué más sabe Elías? La voz de Alberto era grave, cargada de una mezcla de dolor y determinación. El anciano suspiró, un sonido áspero que se perdió en el aire viciado. Lo suficiente para saber que esto no terminó aquí, coronel. Operación Lázaro fue solo el principio de una larga cadena de silencios. No todos aceptaron el pacto de silencio. Hubo quienes, como yo, guardamos lo que pudimos. Elías se movió con lentitud hacia un estante empotrado en la pared, casi imperceptible, que el óxido y el moho habían mimetizado con el entorno. Con manos temblorosas, manipuló un mecanismo oculto. Un compartimento secreto se abrió con un leve chirrido, revelando una pila de documentos amarillentos y encuadernados. «Aquí», dijo Elías, entregando un viejo cuaderno a Alberto, «los nombres, los rangos, las órdenes firmadas, los destinos de cada uno de los implicados, tanto los que fueron enviados a su suerte, como los que lo ordenaron y encubrieron». Alberto tomó el cuaderno. El papel era áspero bajo sus dedos, mientras sus ojos recorrían las listas, reconociendo más nombres. Viendo la fría burocracia detrás de la tragedia, Rex, que había estado relativamente tranquilo escuchando la conversación, comenzó a inquietarse. El perro gruñó de nuevo, no con agresividad, sino con una profunda e inusual agitación. Pateaba el suelo, sus orejas giraban salvajemente, como si la energía de las revelaciones se filtrara en el aire y lo afectara directamente. Sus ojos ámbar se fijaron en Alberto, luego en el cuaderno, como si comprendiera la magnitud de lo que tenía en sus manos. La mirada de Alberto se endureció. Cada nombre en esas listas era una espina más en su corazón, un recuerdo punzante de la camaradería y la confianza traicionadas. Las caras de la fotografía, Marco, Elena, Ricardo, se superponían con otros rostros de su propio pasado, compañeros con los que había compartido trinchera, decisiones difíciles que había tenido que tomar en el fragor de la batalla. Se vio a sí mismo en situaciones límite, sopesando vidas, la suya y la de sus hombres, bajo la presión de órdenes ambiguas y la sombra del engaño. Un escalofrío le recorrió la espalda, un escalofrío de remordimiento y de una verdad que ahora se mostraba sin filtros. Las decisiones no solo afectaban el presente, sino que resonaban a través del tiempo, dejando cicatrices invisibles en las almas de todos. «Esto no puede quedar así, Elías», sentenció Alberto, la voz ahora firme,
despojada de toda duda. La urgencia lo consumía. Una certeza ineludible de que la verdad debía salir a la luz, que los sacrificios no podían ser en vano. La misión que lo había traído hasta aquí, impulsada por una vaga curiosidad y un dolor antiguo, se había transformado en una obligación inquebrantable. Elías asintió lentamente. Hay más, coronel, una persona, alguien que siguió investigando, que no se rindió. Dice que está listo para hablar, pero solo con alguien de confianza, alguien que demuestre que realmente busca la verdad. El anciano se acercó, su voz bajando a un susurro apenas audible. Hay un lugar, un antiguo almacén en los muelles abandonados del puerto. Solamente unos pocos lo conocen. Dicen que esta persona está dispuesta a reunirse allí si sabe que alguien ha desenterrado esta información. Elías le dio a Alberto un trozo de papel arrugado con una dirección y una hora. Un lugar oculto, casi olvidado. Si va, prepárese. No será fácil. Quienes hicieron esto tienen mucho que perder. Alberto miró la dirección, luego a Elías. La decisión pendía en el aire denso y frío de la vieja instalación. Un camino que lo llevaba más adentro de la oscuridad, o la oportunidad de cerrar para siempre las puertas de este pasado tormentoso. El coronel guardó el papel en su bolsillo, la tela crujiendo suavemente. El peso del cuaderno de nombres era inmenso. Miró a Rex, que seguía inquieto, mirándolo con una intensidad expectante. El perro parecía entender la encrucijada. ¿Se atrevería a seguir el rastro de la verdad hasta el final, arriesgándose a desenterrar secretos que podrían destruirlo? ¿O dejaría que los fantasmas de Operación Lázaro descansaran en paz en el olvido de aquel lugar maldito? La noche había caído por completo, y con ella la carga de una elección que definiría el resto de su vida. El coronel Alberto se sumergió en los documentos del viejo cuaderno, el papel amarillento crujiendo bajo sus dedos. Cada nombre, cada fecha, cada orden firmada era una puñalada en su memoria. Las frías líneas de texto pintaban un cuadro de traición calculado, de ambiciones ocultas bajo la bandera del deber. Sus ojos, endurecidos por años de guerra, se fijaron en nombres que le eran dolorosamente familiares. Comandantes con los que había compartido campañas, oficiales a los que había admirado, incluso mentores que le habían enseñado el significado de la lealtad y el honor. La lista era un mapa de una traición extendida, y el corazón de Alberto se oprimió al reconocer la firma de un antiguo superior, un hombre al que había considerado casi un padre. Rex, con su sensibilidad habitual, percibió la creciente tormenta en el alma de su amo. Se acercó más, apoyando su cabeza contra la pierna de Alberto,
su mirada ámbar fija y comprensiva. La lealtad silenciosa del perro era un ancla en el mar de desilusión que el coronel sentía. No había juicio en los ojos de Rex, solo una presencia firme y consoladora. Esa lealtad inquebrantable era la fuerza que Alberto necesitaba, el recordatorio de que, a pesar de la podredumbre que descubría, aún existía la pureza. A medida que las horas pasaban y la noche se cernía sobre la instalación, la dirección y la hora del encuentro en los muelles abandonados se grabaron a fuego en la mente de Alberto. Estaba realmente preparado para confrontar estas verdades, para desenterrar las profundidades de un engaño que tocaba tan de cerca su propia historia. El coraje que había mostrado en el campo de batalla ahora se enfrentaba a un enemigo invisible, las sombras de su propio pasado. El peso de las revelaciones se sumaba al ya pesado silencio del lugar. Cada suspiro del viento parecía llevar ecos de las preguntas sin respuesta. Mientras Elías se retiraba a su propio rincón, dejando a Alberto con sus pensamientos, el coronel recordó la pequeña caja metálica oxidada que había visto antes. Con un presentimiento, se acercó y la levantó. La bisagra cedió con un gemido y dentro, bajo una fina capa de polvo, encontró un objeto envuelto en un paño gastado. Al desenvolverlo, sus manos temblaron ligeramente. Era un diario, no un documento oficial, sino un pequeño cuaderno de cuero, sus páginas amarillentas y ajadas por el tiempo. Y en la portada, con letra descolorida, el nombre que le robó el aliento: Marco, su mejor amigo. El rostro sonriente de la fotografía. Con una mezcla de temor y desesperación, Alberto abrió el diario. Las primeras páginas eran relatos cotidianos de la vida militar, bromas internas, planes para el futuro. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras de Marco se volvían cautelosas, luego angustiadas. Hablaba de irregularidades, de órdenes contradictorias, de silencios incómodos. Los detalles que Marco había anotado, sus observaciones y temores, revelaron una trama de traición que superaba lo que la carta de Vargas había insinuado. No era solo un encubrimiento, sino una manipulación deliberada, un sacrificio premeditado. Marco había sospechado, había intentado advertir, había buscado aliados. En sus últimas entradas hablaba de una esperanza olvidada, una forma de exponer la verdad que, según él, debía ser revelada si algo le sucedía. Una esperanza que él, Alberto, había olvidado hasta ese momento, sepultada bajo los escombros de la historia oficial. Este fue el primer gran enfrentamiento de Alberto con su propia historia. Las palabras de Marco,
tan vívidas y cercanas, se clavaron en su corazón. No eran solo hechos, eran sentimientos, miedos, la voz de un amigo que había sido silenciado. La rabia se mezcló con un dolor profundo, una oleada de culpa por no haber visto, por no haber sabido. Rex, al lado de Alberto, soltó un gruñido bajo y sostenido. Sus orejas estaban aplastadas, el pelo de su lomo erizado. El perro no solo percibía el dolor y la furia de su amo, sino que sentía la gravitas de las palabras de Marco, la traición que resurgía de las páginas. Era una advertencia, una premonición del peligro latente que aún rodeaba esa esperanza olvidada. La tensión en la pequeña oficina era casi insoportable, un eco del sufrimiento de Marco. Alberto cerró el diario, apretándolo contra su pecho. La verdad era innegable, tangible. La misión que lo había traído a este lugar ya no era una búsqueda personal, sino una promesa a un amigo perdido, una obligación moral que trascendía cualquier juramento militar. Había que desenterrar esa esperanza olvidada. Se puso de pie, su postura ahora más erguida que nunca, pero con un temblor casi imperceptible en la mano que sostenía el diario de Marco. La incertidumbre le taladraba el pecho. ¿Podría mantener su lealtad al honor que una vez representó? ¿O debía sacrificar esa lealtad en aras de una verdad que ahora clamaba justicia? Los muelles abandonados lo esperaban y con ellos la confrontación final. Se preparó para partir, pero la elección que tenía por delante era tan inmensa como la noche que engullía el viejo complejo. El coronel Alberto dejó la vieja instalación militar, llevando consigo el peso tangible del diario de Marco y el cuaderno de Elías. La noche había extendido su manto sobre el mundo, pero para Alberto la oscuridad era un velo que apenas ocultaba las sombras de su propio pasado. La dirección en el trozo de papel arrugado ardía en su mente, una brújula hacia lo desconocido. Rex, a su lado, caminaba con una urgencia silenciosa, sus pasos sincronizados con la resolución de su amo. El viaje hacia los muelles abandonados fue un trayecto a través del tiempo. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más profundo en la maraña de su propia historia. Las palabras de Marco resonaban en su cabeza. La esperanza olvidada, una luz que su amigo había vislumbrado en medio de la oscuridad de la traición. Finalmente llegaron a la ubicación. No era un almacén en los muelles como Alberto había imaginado, sino una vieja y desolada explanada de hormigón, una clara en medio de lo que alguna vez fue un área de carga y descarga portuaria. Ahora, este lugar, que alguna vez bulló de actividad y promesas,
estaba rodeado por las siluetas de nuevas construcciones, rascacielos y edificios modernos que se alzaban como fantasmas indiferentes a su historia. La vista de la explanada, ese punto de encuentro olvidado, golpeó a Alberto con una ola de nostalgia y una tristeza amarga. Había estado allí antes, hacía décadas, en los albores de su carrera militar, con Marco y los otros, celebrando victorias y soñando futuros que nunca llegaron. Era un lugar del que, de alguna manera, nunca había regresado. La inocencia y la fe en el sistema se habían perdido allí. Rex, con las orejas erguidas y la cola baja, olfateaba el aire con una intensidad inusual. Los ruidos de la ciudad, los faros de los coches lejanos, todo parecía amplificado bajo la luna menguante. El perro no gruñía, pero su postura tensa, su mirada fija en la oscuridad del perímetro, delataba una vigilancia extrema. De repente, una figura emergió de entre los restos de un contenedor oxidado. Era un hombre mayor, de cabellos entrecanos y rostro curtido, vestido con ropa sencilla pero con la postura de alguien que había conocido el rigor militar. Sus ojos, profundos y cansados, se fijaron en Alberto. Coronel Alberto, la voz era grave, apenas un susurro que el viento se llevó, pero Alberto la reconoció al instante. Has tardado mucho en venir. Era Luis, un antiguo suboficial, compañero de Marco y de los otros, uno de los pocos que había logrado escapar del destino sellado por la Operación Lázaro, aunque no sin cicatrices. ¿Luis? Alberto apenas pudo pronunciar el nombre, una mezcla de sorpresa, alivio y una punzada de dolor por el reencuentro en tales circunstancias. Pensé que estabas perdido. Luis sonrió amargamente. Perdido, sí, muerto no. Aunque para muchos es lo mismo. Se acercó y sus ojos se posaron en Rex. Luego, en la mano de Alberto, donde aún apretaba el diario de Marco. Así que lo has encontrado. Marco siempre fue un hombre precavido. Se sentaron sobre unos bloques de hormigón caídos, las ruinas de lo que un día fue. Elías había enviado a Luis. Las horas pasaron entre el relato de Luis y las preguntas febriles de Alberto. Luis confirmó cada detalle del diario de Marco, añadiendo capas de horrores y decisiones maquiavélicas. Habló de la manipulación de una misión de rutina, de cómo se creó una emboscada deliberada para eliminar a un grupo de soldados incómodos que sabían demasiado sobre una operación clandestina más grande, una que incluso el coronel Alberto había estado a punto de descubrir. Nos usaron, Alberto, dijo Luis, su voz cargada de un dolor que había arrastrado durante décadas. Marco lo supo. Intentó advertirnos, pero era demasiado tarde. El accidente fue una ejecución
y aquellos a quienes admirábamos, aquellos que nos habían enseñado el honor. Ellos fueron los que lo ordenaron. Los mismos nombres en tu cuaderno. Las revelaciones de Luis cayeron sobre Alberto como una luz. La traición era más profunda, más personal de lo que jamás había imaginado. No era solo un encubrimiento por miedo o conveniencia. Era una purga, un sacrificio calculado. La rabia que había sentido antes se transformó en una furia fría y controlada, un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Los rostros de Marco, Elena, Ricardo, sus risas, sus promesas de juventud se agolpaban en su mente, ahogándose en la amarga verdad. Rex, que había estado sentado a los pies de Alberto, soltó un gruñido bajo y prolongado, sus orejas aplastadas contra la cabeza, el pelo de su lomo erizado. Sentía la angustia de su amo, la rabia que se mezclaba con el olor a óxido y salitre del puerto. Su inquietud creció, como si el mismo aire se hubiera cargado de una energía oscura. Alberto miró a su amigo, a los ojos cansados de Luis. ¿Y ahora, Luis? ¿Hay alguna justicia que se pueda hacer después de tanto tiempo? La verdad, al final, podría destruir a muchos, ¿no? Luis se encogió de hombros, la desesperanza en sus gestos. La verdad siempre afecta a muchos, coronel, pero la que Marco intentó revelar era más profunda de lo que cualquiera de nosotros imaginó. No solo trataba sobre un incidente, sino sobre la corrupción sistémica que se había infiltrado en las más altas esferas. Había una esperanza olvidada que él mencionó en su diario, un archivo. Decía que si algo le pasaba, debía buscarla. Contenía la prueba de todo, no solo de Operación Lázaro, sino de un plan maestro que todavía podría estar activo. La mención del archivo golpeó a Alberto con una nueva oleada de inquietud. La esperanza olvidada no era solo un concepto, era algo tangible, una prueba que Marco había preparado. Elías y su cuaderno eran solo el principio. Había algo más grande, algo que trascendía la muerte de sus amigos. La confrontación con Luis no solo había confirmado sus peores temores, sino que había abierto una puerta a una conspiración que podría extenderse mucho más allá de las paredes de la vieja instalación. La noche se hizo más fría, el viento más cortante. Alberto se puso de pie, el diario de Marco y el cuaderno de Elías pesando en su bolsillo. Rex, a su lado, lo miraba con ojos expectantes. Habían desenterrado una verdad que creyeron sepultada, pero ahora, en la desolación de aquella explanada, una nueva pregunta se cernía sobre ellos, más profunda y perturbadora que las anteriores. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La noche, un lienzo de silencio y sombras, envolvió a Alberto mientras Luis, con un último asentimiento,
se disolvía entre los escombros y la niebla portuaria. El coronel se quedó solo con Rex, el diario de Marco, el cuaderno de Elise y la aplastante verdad revelada. Cada palabra de Luis resonaba en su pecho, un eco de una traición que dolía más allá de lo imaginable. La ira, ya no fría sino un fuego helado, consumía cada fibra de su ser. Comprendía ahora la magnitud de lo que había perdido. No solo a sus amigos, sino también una parte de su propia inocencia. La fe inquebrantable en el honor y la justicia que había forjado su juventud militar. Sentía el peso de sus propias decisiones, de las batallas libradas y de los silencios mantenidos, de las verdades no cuestionadas, que habían permitido que una podredumbre tan profunda echara raíces. Un nudo de arrepentimiento y una necesidad ardiente de redención se formaron en su estómago. No podía retroceder. El pasado no solo lo llamaba, sino que lo arrastraba hacia adelante, exigiéndole una deuda que ya no era solo personal, sino una cuestión de honor y de restitución para aquellos que habían sido borrados. Rex, siempre atento, se movió inquieto, sus orejas girando hacia la oscuridad que bordeaba la explanada. La zona, más allá de los bloques de hormigón, se fundía con una franja de vegetación salvaje, restos de una arboleda que el tiempo no había logrado devorar por completo. El perro emitió un gruñido bajo, una vibración casi imperceptible que Alberto sintió en su pierna. ¿Qué ves, muchacho?, susurró Alberto, siguiendo la mirada de Rex. Se adentraron unos metros en la penumbra verdosa, el crujido de las hojas secas bajo sus botas y las patas del perro rompiendo el silencio nocturno. Mientras Alberto avanzaba, sus ojos se fijaron en una pequeña depresión en el suelo, cubierta por una densa capa de hojas marchitas. Algo en la forma inusual de la superficie atrajo su atención. Con la punta de su bota apartó con cautela las hojas. Debajo, en la tierra húmeda, encontró un objeto pequeño, rectangular y opaco por la suciedad. Se agachó, lo recogió y lo frotó contra su uniforme. Era una placa de identificación militar, corroída por el tiempo, pero aún legible. Un nombre casi borrado: Soldado J. Ríos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Otro fantasma, otro de los olvidados, quizás de la misma operación o de una anterior, sepultó bajo el manto de la naturaleza. Rex, con un suave gemido, apoyó su hocico en la mano de Albero, como si compartiera la tristeza de aquel pequeño objeto. La complicidad entre ambos era palpable, una conexión forjada en la búsqueda de la verdad y en la compañía silenciosa. El pasado,
lejos de ser un eco lejano, se manifestaba ahora con tangibles y dolorosos recordatorios. Alberto sintió una presión inmensa sobre sus hombros, no solo por la carga de la verdad, sino por la imperiosa necesidad de honrar a cada uno de esos nombres, de vengar cada vida perdida, el tiempo, el olvido, el engaño. Todo se alzaba como un muro, pero él estaba decidido a derribarlo. De repente, un sonido que se despegó de la penumbra de la arboleda, un eco distante y etéreo, lo detuvo en seco. No era el viento, ni un animal nocturno, era un murmullo, casi un suspiro, que parecía llevar consigo una melodía ancestral. Una voz incomprensible pero cargada de una extraña melancolía se alzó y se desvaneció. Un llamado que resonaba en lo más profundo de su alma. Parecía una pregunta, una inquietante melodía que danzaba en el aire gélido, preguntando con una persistencia fantasmal por lo que había sido olvidado. La presión del pasado, ahora un coro de voces perdidas, lo rodeaba, envolviéndolo en una danza macabra de recuerdos y promesas rotas. El murmullo etéreo, esa melodía ancestral que se desprendió de la penumbra, no era un eco del viento, era un coro, la voz colectiva de los olvidados, de aquellos cuyas vidas habían sido borradas por el silencio y el engaño. Se entrelazaba con el nombre casi borrado en la placa de identificación, con las palabras cautelosas del diario de Marco, con la lista fría del cuaderno de Elías y el relato amargo de Luis. En ese instante, bajo el cielo estrellado y el aire cargado de salitre, el coronel Alberto comprendió. La antigua instalación militar, el epicentro de su búsqueda, no era solo el lugar de un incidente aislado, era una pieza, un nodo crucial en una red de engaño mucho más vasta y profunda de lo que jamás había osado imaginar. Operación Lázaro no fue un error aislado ni una tragedia contenida. Fue un sacrificio calculado, una purga orquestada para silenciar a quienes se acercaban demasiado a una verdad incómoda, a un plan maestro de corrupción que se había infiltrado en las más altas esferas. Cada fragmento que había encontrado, desde la fotografía de sus amigos hasta la placa del soldado Ríos, eran los vestigios de un patrón macabro, de un sistema que devoraba a sus propios hijos, la esperanza olvidada de la que Marco hablaba en su diario y Luis había reiterado. No era solo un archivo, era la verdad misma, la evidencia irrefutable de un cáncer sistémico, un arma forjada por aquellos que se negaron a ser borrados. Esta instalación, este lugar abandonado que el tiempo había intentado reclamar, era en realidad un mausoleo a la traición, un santuario de las almas silenciadas y a la vez
el último eslabón de una cadena que Marco había intentado preservar. Un escalofrío helado que nada tenía que ver con la temperatura de la noche recorrió la espalda de Alberto. La emoción silenciosa que lo había afligido durante décadas, esa mezcla de dolor, rabia y desconcierto, se transformó no en un estallido, sino en una fuerza serena y férrea que lo empujó hacia adelante. La neblina de la incertidumbre se disipó, reemplazada por una claridad brutal. Se vio a sí mismo de nuevo en el fragor de la batalla, obedeciendo órdenes sin cuestionar, creyendo en la inquebrantable lealtad al honor y a la patria. Había sido un soldado ejemplar, un hombre de principios, pero esa misma lealtad y su fe inquebrantable habían sido, en retrospectiva, una vulnerabilidad. Había contribuido, sin saberlo, al silencio, permitiendo que las sombras crecieran. Las decisiones que había tomado, las verdades que había aceptado sin duda, habían influido en el destino de muchos, aunque indirectamente. Esa era la carga más pesada, la confrontación más íntima, la comprensión de su propia ceguera involuntaria. Rex, a su lado, lo miró con sus ojos ámbar, una lealtad silenciosa que no juzgaba, solo acompañaba. El perro, que había percibido cada cambio en el estado de ánimo de su amo, ahora sentía la resolución que emanaba de él. El coronel Alberto apretó en su puño la placa de identificación, el diario de Marco y el cuaderno de Elías. La verdad era un fardo inmenso, sí, pero también era una liberación. Ya no estaba encadenado a las preguntas, sino impulsado por respuestas. Miró el horizonte, donde las siluetas de los rascacielos se alzaban indiferentes, y luego de nuevo al suelo cubierto de hojas. Su decisión era firme. No podía permitirse reconstruir un memorial físico, porque el memorial que importaba era la justicia. Tampoco podía simplemente aceptar sus memorias sin que éstas lo definieran, pues esas memorias, ahora desveladas, lo definían como el portador de una verdad vital. El peso del cuaderno y del diario en sus manos era la promesa misma. Guardar los documentos que necesitaban ser entregados. Rastrear la esperanza olvidada final. Desmantelar la red de mentiras y honrar al fin a todos los Marco, Elena, Ricardo y Ríos de este mundo. Mientras Alberto se despedía del lugar donde las sombras del pasado se disipaban en la luz de su nueva determinación, Rex estaba a su lado, un símbolo de la lealtad y la sabiduría que habían vencido la dolorosa neblina de lo que había sido olvidado. La noche comenzaba a ceder y en la distancia
A través de las rendijas de las viejas construcciones se filtraba la primera luz del amanecer, tiñendo el aire de un color esperanzador, sepultando las memorias más densas de dolor y engaño para dar espacio al fin a la paz interior y a la promesa de un nuevo camino.